15 días. Esa tos con catarro tiene más de 15 días. Esa tos con catarro tiene más de 15 días. Esa tos y catarro tiene más de 15 días. Esa tos y catarro tiene más de 15 días. Disculpe, señora, ¿acaso esa tos con catarro tiene más de 15 días? Si tienes más de 15 días con tos y catarro, puede ser tuberculosis. Antes de tomar cualquier medicamento, visita nuestro centro de atención. La prueba es gratis y si el resultado es positivo, el tratamiento también es gratis y a los 6 meses estará completamente sano. Marca asterisco 462 para que conozca nuestro centro de atención de salud pública más cercano. ¡Gracias, Raymond! ¡Gracias! Bueno, bienvenido a su programa Bajo el Microscopio. Y como ustedes ven hoy, tenemos, como siempre, un programa sumamente especial. Y nada más que ver cómo comenzamos hoy, Xiomara. Así es, hoy tenemos un programa muy educativo. Vamos a estar hablando sobre la tuberculosis a propósito de que el pasado 24 de marzo se conmemoraba el Día Mundial de la lucha contra la tuberculosis. O sea que todavía estamos dentro del rango, ¿verdad? Para conversar sobre este interesante tema que a veces la población no tiene tanto chance de escuchar en detalles. Hay muchos tabúes, muchas confusiones, y ya en ese preámbulo que acabamos de ver, pues ya se comienza a decir, pero tos y catarro por 15 días ya es tuberculosis. Y tenemos una invitada muy especial, toda una autoridad en el tema. La autoridad, como yo Así diría. es. Hoy nos acompaña la doctora Belkis Marcelino, quien es la directora del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Bienvenida, doctora Marcelino, a su programa Bajo el Microscopio. Muchísimas gracias, le damos las gracias por habernos invitado a compartir con ustedes sobre tuberculosis en la tarde de hoy. Sí, como bien decía Xiomara, el día 24 de marzo se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, pero todos los días a nuestros amigos televidentes tenemos que decirles que tienen que estar atentos a que si hay tos y catarro por más de 15 días y sobre todo todas las recomendaciones que van a recibir en el día de hoy, pues estén pendientes porque la tuberculosis se cura y podemos evitarla, podemos prevenirla. Sí. Entonces, vamos a oír este programa con atención porque verdaderamente creo que es uno de los programas más educativos relacionados a la salud que hemos podido tener últimamente. Sí, así es. Y tú decías, la tuberculosis se cura y es una de las principales confusiones que tiene la población, que entiende que la tuberculosis no se cura. Pero pienso que para que comencemos a adentrarnos en el tema, Belkis, defínenos qué es tuberculosis. Sí, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, es producida por un agente, se llama Mycobacterium tuberculosis, es contagiosa, es una enfermedad que se transmite de una persona enferma a una persona sana al hablar, al toser, al estornudar, pero tiene la particularidad que se cura, que se puede curar con un tratamiento de 6 meses. Así es, como dice el comercial. Sí. Hay una pregunta que quería hacerte, porque a veces oímos hablar de que se transmite de una persona a otra, que la persona, claro, tiene que estar enferma y a una persona sana, pero ¿cuál es la facilidad que esto se puede transmitir? Porque a veces podemos pensar de que, bueno, yo tengo una persona tosiendo al lado, esa persona puede tener tuberculosis, pero ya yo me infecté porque esa persona me tosió al lado, o ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la posibilidad de que yo me pueda infectar con una persona enferma por tuberculosis? Sí, la historia natural de la enfermedad nos va a permitir identificar quiénes tenemos mayor o menor riesgo de enfermar por tuberculosis. En el momento del contacto con una persona con tos y catarro, ese momento esta persona está expectorando, está tosiendo, estas gotitas de fluye que sale, puede estar eliminando bacilos. Una persona esté cerca de este paciente y que tenga un contacto prolongado, no casi con contactos esporádicos, puede llegar a tener una infección. En el mundo hay 1/3 de la población mundial que está infectada por tuberculosis. 90% no va a desarrollar la enfermedad, 10% la desarrollará en los próximos 2 años, y eso depende mucho de la persona, de la capacidad inmunológica del individuo. Entonces, si además de que tenemos una primera infección, tenemos otros factores, como algún tipo de enfermedad que tenga algún inmunocompromiso, inmunocompetencia,
como es el VIH, la diabetes, algunas otras enfermedades que se usa esteroides. Entonces, en este grupo es de mucho mayor riesgo para poder desarrollar enfermedad después de esta exposición. Ok, porque fíjate, por ejemplo, con mucha frecuencia yo tengo que viajar a diferentes puntos del país, y si me voy en una guagua de transporte de una línea y voy a hacer un viaje de 5 horas y tengo una persona que va todo el camino tosiendo, yo me preocupo un poco. O sea, en ese periodo de tiempo de unas 5 horas, con una persona que te esté tosiendo al lado, que probablemente pueda tener una tuberculosis, ya hay un riesgo de adquirir la enfermedad. Si esa persona tiene tuberculosis y no está en tratamiento, y usted está esas 5 horas, se incrementa por el riesgo por el tiempo de la exposición. O sea, no es lo mismo una exposición casual que una exposición prolongada como de 5 horas. El riesgo se incrementa y de entonces podemos tener una infección que llamamos infección latente, porque no es una enfermedad, todavía no hemos pasado a enfermedad. Se tienen que dar los demás factores que hemos dicho para poder desarrollar la enfermedad. La enfermedad se produce cuando el Mycobacterium en tuberculosis puede, en el órgano que se adentra de nuestro organismo, multiplicarse. En el 85% de los casos va a estar en el pulmón. Ahí tiene todas las condiciones óptimas para multiplicarse por la tensión de oxígeno. Se multiplica y produce enfermedad mucho mayor, con mayor frecuencia. Después busca otros órganos que son los riñones, los ganglios, por la tensión de oxígeno. Pero el riesgo aumenta con el número de horas de exposición y con factores del individuo, como decíamos, factores que inmunocomprometen a la persona. Se incrementa el riesgo del paso de una primera infección a una enfermedad. O sea que no hablamos de tuberculosis pulmonar solamente, que puede haber tuberculosis, hablaste de otros órganos. De otros órganos. Le llamamos extrapulmonar. Extrapulmonar. Sí, y algo que mencionaba, Belkis, tú mencionaste mucho los pacientes diabéticos, con VIH positivo, me imagino que los pacientes con cáncer también. Y aquellos pacientes ya, porque en programas aquí hemos hablado de situaciones en que las personas ya, las defensas les van bajando de manera natural, como es las personas ya envejecientes. Sí. Esas personas quizás son más vulnerables a poder infectarse por tuberculosis en caso de estar en contacto. Y ese número que dice, de verdad que sorprende, porque uno dice que 1/3 de la población mundial, o sea que me imagino, y este es un país que la tuberculosis, a veces decimos endémica, es correcto decirlo así, que es propia de este país. Sí, es endémica porque ha persistido por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Entonces, un país donde la tuberculosis somos familiares de la tuberculosis, o sea, todos, podemos decir que casi todos hemos tenido contacto con tuberculosis. Es posible que hayamos estado en contacto, aunque no hayamos tenido una primera infección de tuberculosis. Y bien dice que solamente 10 de 100 pues se van a presentar las manifestaciones propias de la enfermedad. Exacto. ¿Y cuáles serían los números? ¿Los tenemos? ¿Los números de casos en el país? Sí, al cierre del 2012, que es el último dato, tenemos registrado 4.438 casos. Eso nos da una tasa de 46 por cada 100.000 dominicanos. El riesgo de enfermar en el país es de 46 por cada 100.000. Exacto. Está bastante alto. Y qué bien que el programa tiene estas campañas educativas, porque son campañas educativas y de prevención. Porque me imagino que hay muchas personas que quizás están en la calle tosiendo, pero no saben ahora que si tienen tos y catarro por más de 15 días, pues puede ser tuberculosis. A veces lo asociamos, no, esto es una gripecita pasajera o es una alergia que tengo, y sin embargo no van a un centro de salud, como siempre recomendamos, que ante cualquier manifestación, ante cualquier signo de enfermedad, acudan a un centro especializado. Pueden ir a un centro de atención primaria, pueden ir a su hospital donde su médico, consulten con su médico. Nada de recetas caseras, nada de recomendaciones del vecino. Así es. Y la tos y el catarro es un síntoma culturalmente aceptado en nuestro país. Aquí en nuestro país nadie deja de asistir a sus labores porque tenga tos y catarro. No suspende sus actividades normales. La mayoría de nuestros pacientes están entre 15 y 49 años. Y si esta productiva son las personas que se mueven día a día en nuestro país con tos y catarro,
y se han perdido mucho los hábitos que habíamos aprendido de nuestros abuelos, de taparnos la boca al estornudar, eso se ha perdido y eso hay que rescatarlo. Cuando salió la amenaza mundial de la influencia H1N1, recordamos aquellas medidas que tenemos que tomar y recordar. Taparnos la boca con una servilleta o utilizar nuestro antebrazo como una manera de barrera para no toserle a las personas, no solo por tuberculosis, sino por otras infecciones respiratorias. Así es. Entonces, tos y catarro por más de 15 días es un síntoma o un signo ya de alarma para que nosotros vayamos ¿a dónde? ¿Dónde nosotros podemos ir? ¿Qué nos hacen? ¿En qué consiste la prueba diagnóstica? ¿Dónde puede acudir la población? Sí, justamente cuando se pensó en la cantidad de personas que podríamos tener como sospechosos de tuberculosis, una de las medidas fue ampliar la cobertura de servicios de salud para que la población tenga acceso a un servicio cerca de su hogar. En este momento tenemos 1.539 centros de salud que les permitirá a la persona poder tener acceso a las pruebas de laboratorio, que son las pruebas de baciloscopía. Es una prueba que se utiliza la muestra del catarro o flema. Esta es la muestra que utilizamos para investigar tuberculosis. Aquí le vamos a hacer baciloscopía a toda persona con tos y catarro de más de 15 días. ¿Y tiene un costo? No tiene costo directo al usuario, se paga con financiamiento del gobierno nacional. Ok, hablabas de 539. Estamos hablando de qué, de hospitales públicos, de ONG, de clínicas, o sea, eso es a nivel nacional. Sí, a nivel nacional tenemos de la red pública un importante número, así de recordar, estamos con los centros del Seguro Social, centros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ONG, clínicas como fundaciones como Cruz y Minian que están involucrados y otras ONG que nos están apoyando. El centro de salud está más cerca de lo que creemos. Tenemos un directorio que está en nuestra página del ministerio y está también en la línea *462 para que las personas sepan cuál es el centro más cercano. Qué interesante, o sea que ante cualquier tos o cualquier síntoma que yo pueda sentirme que puedo tener tuberculosis, pues simplemente llamo *462 y ahí me informan. Como he trabajado en mi área de infectología, nosotros tenemos a veces que ver pacientes inmunocomprometidos y estos pacientes nos llegan con tuberculosis. Tú hablaste del que el tratamiento, primero se cura, como bien explicaste, pero que el tratamiento era por 6 meses. Porque hay personas que dicen, no, yo no voy a tomar todas esas pastillas, eso es mucho tiempo. Quizás hay muchas personas que no entienden cuánto tiempo es, qué cantidad de pastillas, cómo es, porque quizás existe mucha confusión y por eso entiendo que puede haber muchas personas que a veces quizás no se tratan o abandonan. ¿Qué tú nos puedes decir desde el programa, de esa visión programática que tú tienes? ¿Qué ustedes hacen y qué recomendarías hacer? Sí. Recordaremos las palabras de Xiomara, que decía que las personas antes pensaban que la tuberculosis no se curaba, que se iba a morir cuando le decían que tenía tuberculosis. Porque antes de los años 40 no había cómo tratar la tuberculosis. Los medicamentos aparecieron después de los años 40 y comenzaron a aparecer la streptomicina, luego apareció la isoniazida y el último en aparecer, que ha sido el que ha cortado el tratamiento. El tratamiento antes era de 1 año y de 2 años. La rifampicina aparece como en los años 60-70 y acorta el tratamiento a 6 meses. Porque el micobacterium de la tuberculosis ha vivido con nosotros desde el inicio de la humanidad y se necesita la combinación de 3 o 4 fármacos. Y en tuberculosis no hay muchas opciones de fármacos, por lo tanto hay que proteger lo que tenemos porque el micobacterio tiene una facilidad de poder producir resistencia a estos fármacos. Entonces necesitamos garantizar que las personas se tomen el tratamiento y que se tome 3 o 4 fármacos juntos para poder curar esta enfermedad y por el tiempo prolongado de los 6 meses. ¿Qué pasa? Nosotros le podemos hacer una pregunta a todos los que estamos aquí, a nuestros amigos que nos ven. ¿Cuántas veces a nosotros nos han indicado medicamentos cada 12 horas, antibióticos, cada 12 horas, cada 8 horas, por 7 días? Y a los 2, 3 días, nosotros simplemente nos sentimos mejor y dejamos los fármacos. Entonces, la manera de garantizar que los pacientes con tuberculosis se curen
es viendo todos los días que el paciente se tomó el fármaco. Es la columna vertebral de la estrategia 2. Tratamiento acortado, estrictamente supervisado. Tenemos que garantizar que el paciente se tome los fármacos y la única forma de garantizarlo es viéndolo nosotros mismos, que el paciente se tomó su tableta. O sea, estamos entendiendo entonces que no es que a las personas se le entrega una receta, usted tiene que comprar eso, sino que hay toda una metodología para este tratamiento, que consiste en ellos asistir al centro. O sea, explícanos cómo se maneja. Sí. Se hace el diagnóstico, el paciente va al servicio a buscar los medicamentos, diariamente se traslada la enfermera a la casa. ¿Cómo funciona esto? Sí. La mayoría de nuestros pacientes en este momento tiene que trasladarse al centro de salud. Por eso, una de las preguntas es con el paciente es cuál es el servicio que le queda más cerca de su casa o de su trabajo, para garantizar que el paciente acuda al centro de salud. El paciente no tiene que esperar turno, solamente va, se toma el medicamento y se retira. Eso es diario. Diario. Incluyendo días de fiesta, sábados y domingos. De lunes a viernes. Ok. Sí, de lunes a viernes. Sabemos que esto le complica la vida a cualquier persona, pero queremos decirle a la población y a los pacientes que lo más importante es que se curen de la tuberculosis. Si no curamos a este paciente durante estos 6 meses con un tratamiento que cuesta $40, podemos caer en el riesgo de una tuberculosis resistente que tiene un 70% de posibilidad de curarse y un costo de $7,000. Pero lo más triste es que es solo un 70% de curación, el éxito cuando es tuberculosis drogoresistente. O sea, mira qué interesante, porque eso es muy interesante que sobre todo nuestros televidentes lo vean, de que el hecho de que la persona tiene que tratar de ser lo más adherente posible a ese primer tratamiento. Adherente. Porque es que me están garantizando un medicamento que, como bien me explicaste, es gratuito. Me están supervisando, me están dando el acompañamiento, La orientación. la orientación y sobre todo están cuidando mi vida, que también es mi responsabilidad. O sea, es mi responsabilidad y ellos están formando parte de eso. Sí. O sea, vamos a cumplir, vamos a tratar de ser adherentes a aquellas personas que quizás ven el programa, que han pasado por el proceso, entenderán, y sobre todo lo que la doctora Marcelino explica, de $40 y la posibilidad de curarme en un 100% a $7,000 y la posibilidad de curar solamente el 70%. O sea, que ese 30% que no responde, lamentablemente va a fallecer por complicaciones relacionadas a la enfermedad. Sí. Así es. Así Y nosotros, los que trabajamos en el Ministerio de Salud Pública, y en este sentido somos colegas, porque tanto el programa de control de la tuberculosis como el programa al que nosotros pertenecemos, que es el Programa Nacional de SIDA, pues pertenecen al Viceministerio de Salud Colectiva. Y nosotros, o sea, pensamos así, pensamos en salud pública, en masa, en costos. Y por eso para nosotros el tema educación y el tema que la gente haga las cosas como la tienen que hacer es tan importante, porque más adelante vamos a conversar, o sea, de fondos, de dónde vienen los recursos. Sabemos que no solamente el Estado dominicano es quien invierte, que necesitamos todavía también para este programa de la cooperación internacional. Entonces, por eso es que es tan importante que la gente se apegue a ese proceso educativo de llevar el tratamiento como debe ser, porque para los fines económicos de país esto es un tema importante. Y sobre este tema vamos a volver después de la pausa, José, porque ya nos están avisando que tenemos que ir a una pausa, y retornamos con este interesante tema hoy con la doctora Belkis Marcelino.